es el síndrome genitourinario de la menopausia. Mi charla, primero vamos a hablar un poquito de lo que es el síndrome genitourinario de la menopausia y la importancia que tiene hoy en día esta patología, qué papel tendría el láser en el tratamiento de esta patología y por qué creemos que este láser híbrido She-Lace es quizá la mejor opción para tratar a estas pacientes. Bueno, este es mi hospital, aquí trabajo como médico especialista en ginecología y en estos momentos estamos haciendo un estudio sobre el láser híbrido en patología del síndrome genitourinario. Un poquito más tarde les explicaré un poquito de qué va el estudio. Pero ahora ya empezando en materia, les quiero decir que, bueno, la primera vez que tuve un láser en mis manos, nosotros no tenemos una formación específica en la carrera, ni mucho menos en la especialidad en láser, más que pues en patología cervical en algún hospital. La verdad es que uno se siente un poco abrumado, y entonces, bueno, pues dividiendo, ¿no?, la cantidad de usos que se puede dar a un láser en manos de un especialista, en manos de un ginecólogo lo podemos utilizar primero de todo y con literatura contrastada ya, es en el síndrome genitourinario de la menopausia, también ya en estudios que tratan la incontinencia urinaria, se puede utilizar el láser en el líquido escleroso y en el síndrome de relajación vaginal, como por ejemplo puede ser en el posparto. Amén de que también se puede utilizar, lógicamente, como un bisturí para diferentes tipos de cirugías delicadas. Pero hoy no vamos a hablar de todo, nos vamos a centrar en el SGM y bueno, la verdad es que lo que hay hoy en día en cuanto a estudios, aquí tienen la pirámide, es mayoritariamente pues, estudios aleatorizados, controlados, pero no hay doble ciegos. Y en esto sí que quiero hacer mención a que el estudio que estamos realizando en estos momentos en nuestro hospital es un estudio a doble ciego con She-Lace. No les puedo decir nada porque es un estudio a doble ciego y por lo tanto no sé cómo está yendo, pero tan pronto tengamos resultados se los haremos saber. Si nosotros nos ponemos en PubMed y hacemos una búsqueda rápida sobre el láser en ginecología, verán que en un momento salen como 160 papers diferentes respecto al láser en diferentes patologías. Y este creciente número de papers empieza con la publicación del primer paper por Adrián Gaspar, un compañero argentino, en el 2011. A partir de entonces, en el 2014, ya en Italia empieza a existir interés y empiezan a haber cada vez más y más estudios. Y como pueden ver aquí en la gráfica, verán que prácticamente hasta el 2020, donde hay un pequeño parón debido a lo del COVID, ha habido cada vez más y más interés en el uso del láser en el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia o también para diferentes patologías como puede ser la incontinencia urinaria. ¿Y por qué es importante esta patología hoy en día en nuestra sociedad? Bueno, hoy en día sabemos que la mujer, a diferencia de hace 200 años, donde la supervivencia de vida era mucho menor, hoy en día la mujer vive mucho más tiempo y podemos decir que prácticamente la mitad de su vida la va a pasar en la menopausia y eso va a tener un precio, el precio de que esa falta de estrógenos sistémicos y tópicos a nivel de vagina va a provocar cambios en la microbiota de la vagina y por lo tanto la mujer va a padecer de infecciones urinarias de repetición, va a padecer de sintomatología de la SGM que ahora hablaremos, de mayor frecuencia de incontinencia urinaria y de un déficit y una falta de colágeno que va a producir diferentes tipos de prolapso genital, etcétera, además de toda la sintomatología que conlleva la menopausia, como puede ser pues, los sofocos, la pérdida de memoria, la pérdida de concentración, la pérdida de hueso, etcétera, etcétera, etcétera.
Precisamente ese estado de hipoestrogenismo que produce el SGM, lo que hace es producir un adelgazamiento del epitelio vaginal, va a producir una disminución de la exfoliación de células vaginales y, por lo tanto, una disminución del glicógeno. El glicógeno, recordémonos que es el nutriente de los lactobacilos, y si, por lo tanto, llega menos nutriente a los lactobacilos, el número de lactobacilos va a disminuir y, por lo tanto, se va a producir menos ácido láctico. Esa falta de ácido láctico produce un aumento de pH en la vagina y, por lo tanto, hace que esa vagina sea más susceptible al sobrecrecimiento de otros patógenos y, por lo tanto, aumento de número de infecciones, tanto urinarias como vaginales. Aparte de esto que estamos hablando, luego hay otra serie de problemas, que es la falta o la pérdida de la rugosidad de la vagina, la falta de elasticidad, disminución de la secreción de las glándulas de Bartolino y, por lo tanto, el mayor traumatismo y dolor con las relaciones sexuales. Todo esto se produce en estados de menopausia, pero no únicamente en estados de menopausia, sino que sabemos que, por ejemplo, las personas que están dando la lactancia materna también tienen una sintomatología similar, pero todavía es mucho más acentuado en pacientes con cáncer de mama a las que se está administrando quimioterapia, o en pacientes con otro tipo de cáncer ginecológico en el que se les ha administrado radioterapia pélvica. Todo esto, si nosotros decimos una citología de la vagina, se puede observar, ¿no?, en el índice de maduración vaginal, como si vemos aquí en ese cuadrado a la izquierda, vemos una disminución de las capas superficiales del epitelio vaginal a expensas de un aumento de las capas de las células parabasales y un aumento del pH. En definitiva, lo que ocurre cuando hay un estado de hipoestrogenismo, es que hay una disminución de colágeno y de elastina, también disminuye el ácido hialurónico, hay un adelgazamiento del epitelio, una pérdida de vascularización y de la elasticidad y, por lo tanto, también de la lubricación de la vagina. Y como ven aquí a la derecha, ya ven en un corte histológico qué es lo que ocurre, ¿no?, desde, ¿no?, una vagina premenopáusica, ¿no?, con sus papilas, con su rugosidad, con su grosor, cómo se aplana, cómo se pierde esas papilas y se adelgaza el epitelio. Todo esto va a repercutir en una sintomatología clara de sequedad vaginal, molestias, reducción de la lubricación, pico, irritación, como tienen aquí escrito, y una serie de signos que el clínico puede observar simplemente a simple vista, como es la hidratación reducida, ese aplanamiento de pliegues, una palidez de la mucosa vaginal, la elasticidad está reducida, incluso a veces vemos patequias y fisuras en el introito vaginal, se pierden los remanentes himeneales, en ocasiones incluso existe una resorción de los labios menores, una retracción del introito y incluso un uretrocele o eversión de la uretra. Y, desgraciadamente, esto no es una cosa infrecuente. O sea, sabemos que el 50% de nuestras mujeres, cuando llegan a la menopausia, bien entrada ya la menopausia, entre los 4 o 5 años, empezarán a tener una serie de síntomas que son los síntomas típicos del SGM. Y que, desgraciadamente, a diferencia de los síntomas vasomotores, el pronóstico será que es crónico y además progresivo. Y eso va a comportar una pérdida de la calidad de vida de nuestras pacientes y una disminución de la actividad sexual. Y en aquellas que mantienen actividad sexual, disminuirán el número de relaciones, las relaciones que se tengan serán mucho menos satisfactorias y, por lo tanto, en general, la calidad de vida de estas pacientes será pobre. Bien, ¿y qué tenemos nosotros para poder combatir esto? Bueno, ya conocemos los tratamientos clásicos, sí, que si los lubricantes, que si los hidratantes, etcétera, etcétera, pero a todo esto se añade ya hoy en día, y hace ya años que ya se están haciendo estudios, el láser vaginal. Y yo he querido hacer un pequeño resumen, compendio de 9 preguntas que me he hecho para hacer esta charla. La primera de todas es ¿qué nos aporta el láser
si lo comparamos con los estrógenos tópicos, que hoy en día diríamos que es el gold estándar en cuanto al tratamiento del SGM. Bueno, pues de entrada ya ven que en esta publicación, que es un estudio aleatorizado, lo que vemos es que de entrada es tan igual eficaz que los estrógenos. Hay diferencias, o sea, funciona bien en el SGM, también trata los síntomas urinarios y además mejora la función sexual. ¿Pero por qué funciona el láser? Bueno, pues nosotros sabemos que el láser es capaz de producir nuevo colágeno, es capaz de producir elastina y nueva vascularización, es capaz de reducir la atrofia y la degeneración del epitelio, y todo esto lo hace a expensas de un aumento de los fibroblastos y que finalmente se va a traducir en un aumento del grosor epitelial. Pero ¿cuán rápido se producen estos cambios a nivel histológico? O sea, sabemos que esto mejora, pero ¿cuándo empieza todo esto a pasar? Pues miren, en esta publicación ya vemos que todo esto empieza a ocurrir tan pronto como a la hora después de hacerse un tratamiento con láser CO2. Posteriormente ya vemos que al cabo de un mes y 2 meses al tratamiento ya hay otra serie de cambios, empieza a haber un engrosamiento del epitelio con una maduración de las células epiteliales y hay ese aumento de descamación de las células superficiales que emulan el funcionamiento de las células cuando la mujer estaba en el estado premenopáusico. Además, se forman nuevas papilas que penetran en el epitelio y nueva vascularización. Y las papilas son importantes porque es el lugar por donde los nutrientes van a llegar a las células superficiales. Y todo eso gracias también a un aumento de la vascularización que nos va a permitir un cambio de iones y de sustancias que va a mejorar la nutrición. La formación de nuevas fibrilas delgadas por parte de los fibroblastos que van a favorecer, por otra parte, la renovación de la matriz extracelular y restauración funcional de esa vagina que había perdido ya su funcionalidad. Pero hoy en día también tenemos que dar importancia en cuanto a la salud vaginal a la microbiota. Cada vez hay más estudios que nos hablan del papel importante que tiene la microbiota en la salud vaginal y ya vemos que en la menopausia pasamos de una flora vaginal normal, que es la que realmente tiene un pH ácido en la que funciona como tiene que funcionar, a una microbiota totalmente alterada, casi podríamos decir como en la prepubertad. Y fíjense que en esta gráfica a la derecha, en aquellas pacientes en las que se les administra un tratamiento hormonal sustitutivo, mejoran de manera remarcable. Bueno, pues sabemos que cuando existe una falta de estrógenos, no únicamente hay una tendencia a aumentar el pH debido a esa falta, como he comentado antes, esa falta de ácido láctico que acidifica el pH vaginal, sino que además existe un aumento de las citoquinas inflamatorias IL-1 y IL-8 ya contrastadas en estudios histológicos. Bueno, pues en este estudio publicado en Climateric ya vemos que el papel del CO2, del láser CO2, aumenta, es capaz de aumentar los lactobacilos de un 30% basal a un 79%, y que por lo tanto aquí en la gráfica tienen como vemos que el aumento de los lactobacilos produce un descenso importante del pH, como ven, hasta del 81%. Por lo tanto, ya podemos ver, a pesar de que no hay muchos estudios, de que el láser podría tener un impacto en la microbiota y por lo tanto un efecto positivo, además de todo lo que estamos hablando en cuanto al aumento de colágeno y elastina de los fibroblastos. Y otra cosa de las que también quería hacer énfasis es sobre cuántas sesiones. Inicialmente, She-Lace lo estamos haciendo 3 sesiones, si bien es cierto que ya han aparecido publicaciones donde, como pueden ver aquí, se hacen 4 y 5 sesiones con muy buenos resultados. Me refiero que la cuarta parece que sea mejor que la tercera
y la quinta incluso mejor que la cuarta, en todos estos ítems que ustedes tienen aquí. En cuanto a dispareunia, ya ven que mejora, hay una mejora del 27% hasta un 81% después de la quinta sesión. Fíjense la sequedad vaginal más o menos similar, de un 36% a un 86%, y lo mismo pasa con la función sexual o el índice de maduración vaginal. Por lo tanto, podríamos decir que hoy en día podría ser, ¿no?, el tren de tratamiento podría ser más sesiones y, por lo tanto, mejor incrementar la mejoría de nuestras pacientes de manera segura. Todo esto se traduce finalmente en que incluso después de la cuarta sesión se había apreciado un aumento del deseo, de la excitación y del orgasmo. Probablemente todo esto tenga que ver con una mejora de todo el epitelio, que por lo tanto la paciente no le duela, y si no le duele la paciente pueda disfrutar más de las relaciones sexuales y por lo tanto todo mejore, la esfera sexual mejore. Y en la quinta sesión pues ya vemos que pues, hay un aumento de la lubricación y una disminución del dolor. ¿Qué pasa con las dosis? Nosotros sabemos que los estudios que están utilizando CO2 únicamente son dosis relativamente elevadas, y este es el primer estudio, les pongo aquí el primer estudio que se hizo en Francia con un láser, en el que como característica principal ellos utilizaban menor energía, 18 vatios. Piensen que nosotros actualmente con Shillings estamos utilizando 5 vatios y ya luego les explicaré el motivo por el cual la dosis es tan baja y por qué es a expensa del 1540, que es el que realmente nos va a dar calor interno. Y otra característica de este estudio es que utilizaban un aplicador, un espejo cónico de 180 grados. Bueno, nosotros aquí con el Shillings les debo recordar que nosotros disparamos a 360 grados y esto tiene muchas ventajas que luego les voy a explicar con un poquito más de detenimiento. Concluía el estudio que mejoraba significativamente los síntomas vulvovaginales de atrofia, la dispareunia, tanto en mujeres premenopáusicas como en posmenopáusicas. Por lo tanto, esto nos lleva un poquito al concepto de que el láser a baja potencia sigue siendo eficaz. Y luego, el sexto punto que quería remarcar es que si nuestras pacientes menopáusicas tienen problema, hay otro grupo importante de pacientes que todavía tienen mucho más problema. Y estamos hablando de las pacientes con cáncer de mama, a las cuales no se les puede dar absolutamente ningún estrógeno porque el oncólogo nos lo prohíbe. Y desgraciadamente esto ocurre en el 70% de las supervivientes de cáncer de mama, que van a desarrollar inevitablemente un SGM debido a un cambio del microbioma vaginal. Bueno, pues fíjense que en esta revisión de artículos, estamos hablando ya no de un estudio aleatorizado, estamos hablando de un review, en el cual concluye que, bueno, si bien es cierto que no resuelven por completo todos los síntomas, sí que hay una mejoría significativa en la sequedad vaginal, en la dispareunia, en picor, disuria y en mejoría de la sequedad vaginal. Lo cual yo creo que es un gran avance para estas pacientes a las cuales pues hay poquita cosa que se les puede hacer y a las cuales tampoco se les puede administrar estrógenos tópicos. Pero también tenemos otro sector o otro grupo de pacientes al cual no debemos descuidar. Nosotros sabemos que hay pacientes con cáncer de cuello cervical a las cuales se les aplica radioterapia, braquiterapia, y que característicamente es un grupo de mujeres jóvenes a las cuales la vida sexual también puede ser o estar muy comprometida. Entonces, en estas mujeres la manera de mejorar la salud sexual es aumentando la lubricación, la elasticidad y intentar preservar la longitud vaginal, que por otra parte sabemos, los que vemos a pacientes tratadas con braquiterapia, lo maltrecha que queda la vagina después de una radioterapia. Bueno, pues en este estudio ya ven que pues hay una disminución de la dispareunia superficial y profunda, disminuye la sequedad,
mejora la estenosis, disminuye el sangrado postcoital y también parece que tenga efectos beneficiosos en la cistitis radioterápica. El séptimo punto que quería decir, y no poco frecuente en las mujeres con SGM, es el dolor vestibular. Nosotros frecuentemente vemos a pacientes que, aparte de tener sequedad vaginal, tienen una hiperalgia a nivel del vestíbulo. Y esto es debido a que a este nivel hay una gran concentración de terminaciones libres sensoriales, con una ramificación muy densa y poco profunda, debido a la falta de estrógenos. Esa falta de estrógenos va a hacer que esos nervios queden más superficiales y más expuestos al roce, y por lo tanto sea motivo de dolor durante las relaciones sexuales. Bueno, este estudio ya nos habla de mejoras en casi prácticamente en el 68% de pacientes en cuanto a escala del dolor y dispareunia. El octavo punto que quería comentar era la incontinencia urinaria. Para entender cómo el láser puede ayudar en pacientes con incontinencia urinaria, tenemos que irnos a 1990, cuando Petros publicó su teoría integral. Petros nos hablaba de la importancia que tiene el tejido conectivo del suelo pélvico en la mujer, y llegaba a explicar tanto la incontinencia urinaria de esfuerzo como la incontinencia de urgencia a un exceso de laxitud de la vagina, a expensas de la vagina anterior. Esa laxitud no únicamente es de la vagina, sino que puede ser de las fascias, de los ligamentos, de la musculatura o de la inserción del tejido conectivo. Estos estudios han sido luego refrendados por otros autores que nos vienen a decir que realmente el exceso de movilidad de la pared anterior es motivo por el cual se escapa la orina, pero no únicamente ese, sino que además un buen mecanismo de contención del esfínter uretral, y para que haya un buen funcionamiento del esfínter significa que ese esfínter tiene que estar bien irrigado, bien inervado, con unos niveles de colágeno y elastina adecuados, entonces hará su función. Y aquí es donde el láser también puede tener un impacto, porque nosotros sabemos que vamos a crear colágeno, sabemos que vamos a crear elastina y que vamos a aumentar la vascularización del tejido circundante. Y entonces aquí probablemente podamos mejorar también la función del esfínter. ¿Qué hay publicado hoy en día? Bueno, pues hay diferentes publicaciones. Yo le he cogido las que básicamente el resumen de las que hay con láser CO2, y verán ustedes que en los estudios que se utilizan diferentes cuestionarios de incontinencia, en todos ellos hay una reducción significativa de las puntuaciones, hay una reducción de los episodios de frecuencia urinaria, del número de episodios de urgencia. Por lo tanto, estamos tratando a aquellas pacientes con vejigas hiperactivas. Hay una disminución significativa de los episodios de incontinencia de urgencia, y mejora significativa de cuestionarios también relacionados con la vejiga hiperactiva, que por otra parte es una patología de difícil tratamiento en la práctica diaria, como ustedes saben. Pero no podemos ponernos una venda en los ojos y pensar únicamente que lo vamos a solucionar todo, sino siempre tenemos que pensar en que tenemos más margen de mejorar a nuestras pacientes, y cuando empezamos a añadir ya otro tipo de tratamientos regenerativos, como puede ser el plasma rico en plaquetas, como en este estudio que asocian el PRP junto a la CO2, vemos que las pacientes con estrés, con incontinencia urinaria de estrés, mejoran sus cifras, mejoran los episodios, disminuyen la severidad de los episodios, en definitiva, incluso a 12 y 24 meses. ¿Y por qué el láser She-Lace 1540 CO2 tiene quizá ese mejor perfil para tratar todo esto? Porque si ven aquí la gráfica, nosotros sabemos que tanto el CO2 como el BioJack, todavía mucho más, tienen mucha avidez por agua. Por lo tanto, nosotros sabemos que la energía que se nos va a dispersar cuando vamos a aplicar el láser se va a dispersar por el agua. Pero eso no ocurre así en tanto nivel con el Air Biogas,
que es un láser no ablativo, coagulativo, que es mucho menos afín al agua que el CO2. Y que por lo tanto sabemos que nos va a dar calor en mayor profundidad. Es por tanto un láser que es una alternativa segura al tratamiento actual con CO2 únicamente. El hecho de que nos permite bajar dramáticamente la potencia del CO2 a 5 vatios hace que sea un procedimiento indoloro que no produce costras ni efectos secundarios. En mi experiencia les puedo decir que ha sido así. Realmente las pacientes no tienen ni sangrado ni flujo después de los procedimientos y es capaz, por otra parte, de dar calor en profundidad, que es precisamente donde se encuentra el tejido conectivo, la matriz extracelular, y ahí es donde queremos llegar para que todo el tejido empiece a mejorar. Fíjense en esta gráfica, aquí ya tienen las dos longitudes de onda, vean en el color rojo hasta dónde llega el CO2 y vean en color azul cómo el 1540 penetra en profundidad, donde allá va a dispersar el calor a las estructuras donde nosotros queremos realmente llegar. En esta gráfica pueden ver un impacto en este corte histológico, un impacto del CO2, y en el lado derecho, fíjense la diferencia cuando nosotros añadimos a 1540, cómo podemos llegar a producir mucha más calor, no solo en longitud, sino también aumentando el diámetro transverso. Esto ocurre pronto, todos estos cambios empiezan a producirse, fíjense, a los 30 minutos del tratamiento y se suelen espaciar entre 4 y 6 semanas, porque nosotros sabemos que el efecto del láser nos va a tardar un tiempo, nos va a tardar 4 meses, primero una reacción de inflamación, luego ya se va a ver un estímulo de los fibroblastos y a partir de aquí las cosas van a mejorar, van a aumentar el colágeno y a partir del mes empieza a retirar el colágeno degradado antiguo. Fíjense en esta gráfica también donde vemos la profundidad donde llega cada uno de los láseres que hoy en día se están utilizando en ginecología y podrán ver, ¿no?, el CO2 y el 2940 que llega a ser muy superficial, mientras que el 1540 penetra ya hasta más de 1 milímetro en el interior del tejido. Este es el handset que utilizamos, es una especie de pistola, es muy cómodo de usar. Utilizamos un espéculo vaginal y la gracia que tiene todo esto es que se puede utilizar de manera totalmente autónoma a través de esta pistola de mano. Tiene un display donde nos informa de todo lo que estamos haciendo, de la potencia que estamos dando, etcétera, etcétera. El equipo nos viene con dos tipos de espéculos de 12 o espéculos de 9. Si bien les puedo decir que, por ejemplo, este mismo equipo ya viene con un aplicador vaginal que es para pacientes con estenosis vaginal, en los cuales es imposible poder poner un espéculo, y podemos introducir directamente este probe en la vagina sin ningún tipo de problema. Yo les había comentado que una de las grandes ventajas de este láser es que es capaz de cubrir la vagina completamente, o sea, dispara a 360 grados y lo hacemos en 2 rápidas pasadas. El motivo por el cual lo hacemos en 2 pasadas es porque verán que en el espéculo hay unas prolongaciones metálicas donde no queda cubierto y, por lo tanto, para evitar eso lo que hacemos es un pequeño giro de 35-40 grados y volvemos a disparar. El procedimiento es muy rápido e indoloro, el procedimiento se hace en menos de 10 minutos y quizá lo que a veces pueda ya costar un poquito más es la introducción en pacientes muy atróficas, pero ya verán ustedes en algún vídeo más adelante cómo es sencillo de hacer y el procedimiento en sí no es doloroso para nada.
En aquellas pacientes en las que la vagina permita, ponemos el espéculo vaginal y verán que aquí en el probe vaginal está todo muy marcado. Estos son de tal manera que nosotros en todo momento sabemos qué estamos tratando, a qué distancia, la profundidad y si estamos haciéndolo de manera correcta. Me refiero a que no estamos dejándonos absolutamente ni un rincón de la vagina sin tratar. Antes les he comentado que todo esto es controlable desde el handset, desde la pistola de mano, y aquí pueden ver en este gráfico cómo estamos tratando los 360 grados. Ya ven aquí también que podemos manejarlos. Podemos utilizar los 360 grados, pero podemos hacer 90 grados que pueden ser arriba, abajo, izquierda o derecha. O sea que esto nos lo permite hacer perfectamente el equipo. En definitiva, podemos controlar absolutamente todo desde la mano sin tener a nadie que nos vaya tocando ningún botón en el equipo. También tenemos a finalizar los tratamientos aconsejamos hacer la parte vulvar. Ya ven que la parte vulvar es sencilla, muy fácil de manejar, no es nada complicada. Y les voy a dejar el vídeo para que vean un poquito de lo que se estaba hablando. Este aplicador vaginal en concreto es para las pacientes con atrofia vaginal. No insertaríamos el espéculo vaginal. Esta es la óptica que utilizamos para el espéculo vaginal y el pequeñito para poner el tip vulvar. Nuevamente el detalle de todo lo que podemos controlar. Fíjense la cantidad de cosas que podemos hacer sin tener que movernos de la silla cuando estamos tratando. Raramente ponemos el espéculo de 12. Y cómo utilizamos, ¿no? De qué maneras pueden salir los láseres, las longitudes de onda. Uno puede utilizarlo como quiera, primero el CO2 o luego el 1540 o al revés o los dos juntos. La verdad es que aquí hay mucho por investigar. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros ponemos, y creo que es una de las cosas que es realmente práctica y cómoda, es que no necesitamos hacer pasadas ir y venir, porque es que nosotros cubrimos 360 grados con el láser. Esto es muy práctico, sabemos en todo momento qué estamos tratando, simplemente hay que mantener un poquito de presión y ir sacando el vaginal probe y controlando a qué distancia estamos ya del introito vaginal. Importante cambiar la óptica. Y con ello vamos a hacer tratamientos de la entrada, precisamente lo que hablábamos de la vestibulodynia, o tratamientos de líquen escleroso, por ejemplo, o tensado
de labios mayores y rejuvenecimiento de labios menores. Como les he comentado antes, en este caso pues, es el probe que utilizamos para vaginas muy estrechas, y para vaginas más complacientes ponemos el espéculo vaginal, introduciremos el vaginal probe y dispararemos. La paciente no nota nada. Donde puede ser un poco más sensible es en la entrada, pero en mi experiencia inicié poniendo un poquito de anestésico local y actualmente no estamos poniendo absolutamente nada. Bueno, y este es el detalle de qué es exactamente lo que pasa en profundidad primero. Vean dónde llega el 1540, que es precisamente donde queremos llegar para producir los efectos que nos van a reparar y nos van a regenerar el tejido. Una vez finalizado el tiempo vaginal, que no dura más de 10 minutos, haremos la parte vulvar. En este momento sí que es recomendable que la paciente se haya aplicado anestésico local en crema, porque esta parte es sensible. Si bien es cierto que podemos reducir la potencia del láser, nosotros hemos hecho un protocolo de 3 reducciones para que sea tolerable en el caso de que la paciente no lo tolere. Pero les vuelvo a insistir que es extremadamente importante, si no imprescindible, el que la paciente lleve crema anestésica local aquí en vulva, que se aplica como una crema y que se aconseja poner un papel de film por encima mínimo 40 minutos antes del procedimiento. A fin de poder materializar en un estudio, ¿no? todo lo que nosotros pensamos que este láser puede dar y que está dando, pero que estamos haciendo un estudio en el hospital, es un estudio a doble ciego aleatorizado sobre el efecto de este láser, del She-Lace, en pacientes con síndrome genitourinario. En estos momentos estamos en fase de seguimiento, no les puedo decir porque es un doble ciego y por lo tanto yo no sé cómo van las pacientes, pero en el momento que nosotros ya acabemos el estudio y descubramos ya todo el ciego, esperamos tener resultados pronto. Por lo tanto, como conclusión, ¿qué diría? Pues que She-Lace podría ser la mejor opción para tratar el GSM. Creo que es una buena alternativa en pacientes ginecológicas y con cáncer de mama. Que She-Lace podría ser el láser más seguro por el hecho de que disminuimos mucho la potencia del CO2, que es un láser ablativo, y que de esa manera podríamos disminuir el riesgo de infección y las improbables secuelas a largo plazo. Que la mejora aumenta con el número de sesiones y que por tanto eso debería estudiarse. Nosotros en el estudio estamos haciendo 3 sesiones, pero ya tenemos estudios detrás que cuanto más, con 4 y 5 sesiones mejoran más, y que probablemente nuestro láser también podría ocurrir lo mismo. Y no cabe duda que la asociación de tratamientos mejora los resultados, siendo el láser un vehículo para la mayor penetración de otros principios activos dentro de la
de la vagina. Por lo tanto, no nos cerremos únicamente, sino que tenemos que ampliar en la perspectiva de que nuestros pacientes, aparte del láser, lo podemos utilizar como vehiculizador de medicación hacia lugares donde generalmente no puede penetrar esa medicación, y que sobre todo es un láser de muy fácil aplicación y una tolerancia excelente. Y con eso yo creo que es todo lo que tenía que decirles de She Lace. Y bueno, pues muy buenas tardes y adiós.